En 2008, miles de personas compraron un videojuego, lo instalaron en su PC y 3 meses después ya no podían abrirlo. No porque se hubiera roto, no porque hubiera algún bug, sino porque la empresa decidió que ya habían jugado lo suficiente. Esta es la historia de la guerra más larga de la industria de los videojuegos. Una guerra donde nadie ha ganado todavía. Antes de empezar, quiero que pienses en algo. Cuando compras un videojuego, ¿qué estás comprando exactamente? ¿El disco o el cartucho? ¿El código? ¿El derecho a jugar hasta que alguien diga que no? Esa pregunta lleva 4 décadas sin respuesta clara. Y la razón es lo que vamos a explorar hoy. La historia completa de las protecciones antipiratería en los videojuegos. Desde las más ridículas hasta las más invasivas. Cómo funcionaban, por qué fallaron y qué nos dice eso sobre la relación entre la industria y los jugadores. Todo empieza antes de que existiera el Internet, antes de los servidores, los DRM en la nube o los drivers de kernel. La primera protección antipiratería fue un manual. Se llamaba protección por documentación. Para arrancar el juego, el programa te pedía una palabra específica en cierta página del manual del mismo. Por ejemplo, esa palabra específica podría estar en la página 14 y en la línea 6 del manual. Si no tenías el manual físico, no jugabas. Simple, elegante y durante un tiempo funcionó. Hasta que alguien inventó la fotocopiadora. La industria respondió con algo más elaborado, el llamado Lenslok, un prisma de plástico que debía sostener frente al televisor. El juego proyectaba un código distorsionado que solo era legible a través de ese cristal específico. En teoría, era brillante. En la práctica, solo funcionaba en televisores de 14 pulgadas exactas. El resto de los usuarios veían un borrón ilegible. Primera lección de esta historia, y no va a ser la última. Una protección molesta más al usuario legítimo que al pirata. Ya perdió. Luego vino algo más técnico, los sectores defectuosos. Los fabricantes de discos empezaron a marcar físicamente zonas del disco como rotas durante la producción. El juego verificaba que estos errores existieran. Si la copia era perfecta, entonces era pirata. Funcionó durante años hasta que los crackers descubrieron que bastaba con encontrar las 4 líneas de código que hacían esa verificación y simplemente borrarlas. El juego ni se enteraba. Era del disco, 1990s. 1994, los ejecutivos de las grandes compañías celebraban. Había llegado el CD-ROM. No se podía copiar con una grabadora de casetes. No se podía fotocopiar. Era, según ellos, la fortaleza definitiva. Tenían razón durante exactamente 18 meses. Cuando las grabadoras de CD llegaron al mercado doméstico a $200, la industria entró en pánico. Protecciones como SafeDisc o LaserLock grababan datos en espirales irregulares, a velocidades que las grabadoras domésticas no podían replicar. Era elegante, era inteligente y funcionó. Hasta que llegaron las imágenes ISO y los programas que podían emular esas imperfecciones por software. Pero el campeón absoluto de esta era, el que dejó más cicatrices, fue StarForce. StarForce era ruso, era agresivo y no pedía permiso. Se instalaba como driver en el núcleo de tu sistema operativo, medía la velocidad exacta de rotación de tu disco, calculaba la latencia de lectura en milisegundos. Si todo cuadraba, eras legítimo. El problema es que para hacer todo eso, StarForce instalaba software de sistema en tu PC sin decírtelo. Y ese software era inestable. Usuarios reportaban que sus unidades de CD-ROM físicas quedaban dañadas. Pantallas azules, reinicios aleatorios, procesos que seguían corriendo después de desinstalar el juego.
La demanda colectiva llegó en 2006. Star Force desapareció del mercado occidental casi de un día para el otro. Segunda lección: una protección que daña el hardware del usuario legítimo tampoco funciona. Era online, los 2000. Internet parecía la solución definitiva. Si el juego necesitaba verificarse contra un servidor para arrancar, no había disco que copiar, no había código que parchear, la llave estaba en la nube. Y así nació Securum. No sé cómo se pronuncia, no sé si sea Securum o Securum o Securum, no sé, con activaciones. Y con él, uno de los mayores errores de relaciones públicas de la industria. El caso más famoso, Spore. ¿De quién más? De EA, en 2008. Un juego muy esperado, un juego que llegó con una restricción nunca antes vista. Solo podías instalarlo 3 veces en total, para siempre. Cambiaste a ordenador, consumiste una activación, formateaste, otra. A la cuarta instalación, el juego simplemente dejaba de funcionar, aunque hubieras comprado el disco, aunque fuera tuyo. La respuesta fue inmediata. Spore se convirtió en el juego más pirateado del año en el momento de su lanzamiento, no porque la gente no quisiera pagar, sino porque la versión pirata funcionaba mejor que la original. De hecho, eso sigue pasando. Tercera lección, y esta es importante. Cuando la versión gratuita ofrece mejor experiencia que la de pago, la protección se ha convertido en publicidad para la piratería. EA retiró el límite de activación hasta el 2009, reconociendo el error, pero el daño de la reputación tardó años en sanar. Mientras tanto, una nueva plataforma estaba a punto de cambiar las reglas del juego completamente. Steam. Valve entendió algo que la industria tardó una década en aceptar. La gente no pirateaba porque quería robar. Piratean cuando comprar es más complicado que no hacerlo. Steam hizo que comprar fuera más fácil, más barato y más cómodo que buscar un crack, y funcionó. Pero no todo el mundo tomó el camino de Valve. Para los que querían seguir controlando cada copia, llegó Denuvo. Denuvo no es un DRM clásico, es algo diferente. No protege el juego en el disco, protege el juego mientras se ejecuta, en tiempo real, dentro de tu propia memoria RAM. Funciona cifrando partes del código del juego y descifrándolas solo cuando se necesitan, atando a tu hardware, específicamente al procesador, a tu disco duro y a la placa base. Tu licencia no es un número de serie, eres tú. Cuando apareció en 2014 con FIFA 15 y Dragon Age Inquisition, la comunidad pirata declaró que era imposible de romper, y durante casi 2 años tenían razón. Grupos legendarios como 3DM, que habían craqueado todo lo que se les puso por delante, anunciaron públicamente que Denuvo los había derrotado, que necesitarían meses de trabajo para cada título. Pero entonces apareció Empress. Empress quizás es el personaje más fascinante de esta historia. Una craqueadora individual, anónima, que no solo rompía Denuvo, sino que publicaba junto a cada crack textos filosóficos sobre la propiedad, la creatividad y la naturaleza del arte. Cada lanzamiento era un evento, la comunidad lo esperaba como si fuera un estreno. Cuando llegaba con un manifiesto, nadie sabe quién es, nadie sabe dónde está. Y para contarte dónde estamos hoy, necesito hablarte de un juego en concreto, uno que se convirtió, sin quererlo, en el campo de batalla más importante de esta guerra en años. Estamos hablando de Resident Evil Requiem, el 9º capítulo principal de la saga, un juego muy esperado, un juego que Capcom protegió como nunca antes había protegido nada. Porque sí, en esta historia hemos visto juegos con 1 o 2 DRM. Capcom llegó con 5 simultáneos: Steam DRM, Denuvo Anti-Tramper, VM Protect y el sistema antipiratería del propio Capcom, y Steam Stop. 5 capas de protección, una dentro de la otra,
como una cebolla blindada. La industria lo interpretó como un mensaje claro: hasta aquí llegamos, esto no se puede romper. El juego se lanzó un martes y el miércoles ya había un bypass, como una técnica llamada Hypervisor o hipervisor, un programa que opera por debajo del sistema operativo, en un nivel donde Denuvo ni siquiera puede mirar. No rompe Denuvo, no lo elimina, lo engaña. Le hace creer que todo es legítimo mientras falsifica las respuestas desde un nivel más privilegiado, más profundo que el propio Windows. Detrás del bypass estaba un usuario conocido como Kitty Girl, que publicó lo que llamamos el Hypervisor versión 3. No era un crack tradicional, era algo diferente, más quirúrgico, un poco más arreglado y técnicamente mucho más impresionante. Pero aquí viene la parte que la mayoría de los títulos no contaron. Para que el bypass funcione, el usuario tiene que desactivar protecciones críticas de Windows, la verificación de firmas de drivers, la integridad del kernel, el nivel más profundo del sistema, no temporalmente, no de forma simbólica, sino que de verdad. Este estado deja el equipo expuesto a cualquier actor malicioso que instale software invisible a nivel de firmware. El tipo de infección que no se elimina formateando, el tipo que te acompaña hasta que cambias de hardware. Y aquí está la ironía más grande de toda la historia. La versión gratuita de Resident Evil Requiem requiere que entregues más acceso a tu máquina del que jamás te pediría un juego comprado legalmente. La comunidad reaccionó de forma dividida. Algunos lo celebran como una demostración de que Denuvo había fallado en su trabajo. Otros señalaron que protegerse con más de 5 DRM y aún así ser sorteado en menos de 24 horas habla muy mal sobre la compañía. Pero muchos dentro de la propia escena avisaron: la complejidad técnica del bypass es una barrera enorme. Los jugadores quieren descargar y jugar, no gestionar hipervisores cada vez que arranquen un juego. Y Capcom, curiosamente, ya ha dado señales de conocer la respuesta de todo esto. En los meses anteriores del lanzamiento de Requiem, Capcom había eliminado Denuvo de Resident Evil 4 Remake, de Resident Evil Village, de Monster Hunter Rise y varios títulos más de su catálogo. Es decir, la misma empresa que puso 5 DRM en su juego nuevo, lleva meses quitándolos a los juegos que ya vendieron lo suficiente. Lo que nos confirma algo que esta industria sabe desde hace décadas, pero rara vez lo dice en voz alta. El DRM no es una solución permanente, solo es una ventana de tiempo. Y mientras esa ventana exista, los usuarios legítimos pagan el precio en rendimiento. Un framerate más lento, tiempos de carga más lentos, el sistema verificando en segundo plano que tienes derecho a jugar lo que ya compraste. Cuarta lección, y quizás la más incómoda: el usuario que paga es, con frecuencia, el que peor experiencia tiene. Entonces, ¿quién ha ganado esta guerra? Nadie. Y eso habría de hacernos pensar. 40 años de protecciones, 40 años de cracks, 40 años de usuarios legítimos siendo tratados como sospechosos. Y la piratería sigue existiendo exactamente igual. Lo que sí ha cambiado es otra cosa: la conversación sobre qué significa ser dueño de algo digital. Cuando los servidores de autenticación de un juego cierren, ese juego desaparece. No para los piratas que tienen versiones offline, que seguirán funcionando, solo para los que pagaron. La pregunta que esta industria lleva décadas evitando responder es sencilla: ¿estás vendiendo un juego o un permiso temporal para jugar? No tengo la respuesta, pero creo que vale la pena seguir haciendo la pregunta. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Este tema da para mucho más. Las protecciones en consolas, el jailbreak, GOG y su apuesta por los juegos sin DRM. Si quieres que profundice en alguno, dímelo en los comentarios. Y pues sin nada más que decir, chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video.